con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy también con un amigo, un compañero de auténtica excepción, de auténtico lujo, que no es la primera vez que ha estado aquí, que no es ni más ni menos que José Javier Esparza. José Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, a la audiencia por supuesto, e incluso a vosotros dos a este vuestro programa. Que va a ser tuyo ya, porque ya te vas a convertir en asiduo, ¿eh? Cualquier día. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo, haznos un semblante, un inicio, una presentación, una introducción del tema que vamos a tratar hoy. Yo creo que se habrán enterado todos nuestros oyentes de que celebramos, bueno, conmemoramos, no, yo no creo que haya nada que celebrar, el cincuentenario de mayo del 68. Esa revolución en la que estuvieron todos nuestros progres. Estuvo mucha gente en mayo del 68, ¿no? Sí, yo creo que eso parecía París en la actualidad en verano. Sí. Que hay tal cantidad de gente que hay menos parisinos que visitantes. Oye, con quien sí que vamos a contar es que una persona, luego hablaremos con él, que sí que estuvo de verdad. Lo vamos a intentar. Que estuvo de verdad y que era estudiante universitario. ¿Y es? Arnaud Imach. Historiador, hispanista, enamorado de España, francés, por supuesto, y al que tuvimos en un programa para hablar del general de Gaulle y de la Quinta República Francesa. Sí, señor. Cuéntanos. Ponnos en situación. Pues el año pasado conmemoramos el centenario de octubre del 17. Este año conmemoramos el cincuentenario de mayo del 68. Y a diferencia de la sangrienta revolución bolchevique, la revolución de París, se nos presenta como una fiesta en la que todos los que tenían edad para hacerlo pretenden haber participado en ella. Una revolución, y esto es lo que le da esta buena fama, sin muertos. Es verdad que hubo alguno de ellos, pero no fue una represión brutal por parte del poder y por parte de los revolucionarios como se vivió en Petrogrado y en Moscú. Entonces, claro, esta revolución, este mayo se nos presenta casi como una fiesta, un botellón con mucho sexo, y en el que se acaba apedreando a policías impunemente y te vuelves a casita. Al mes siguiente de mayo, en junio, los franceses fueron a votar y dieron una enorme mayoría absoluta a De Gaulle en el Parlamento. Más tarde, muchos de los cabecillas de mayo se convirtieron en pilares del sistema que pretendían demoler. Fueron ministros, senadores, editores, banqueros, funcionarios internacionales, de todo. Se podría creer entonces que mayo fue la revolución más inútil de la historia, pero en mi opinión, y de eso vamos a hablar, fue junto con el Concilio Vaticano II el acontecimiento más importante entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del bloque socialista. ¿Y por qué? Me preguntará Javier. Pues porque, aunque dejó intacto el Estado, modificó tanto la sociedad como la economía. Lo modificó y cambió... Cambió totalmente las costumbres. Un ejemplo, si vemos el nodo antiguo, la gente iba al campo de fútbol con chaqueta y corbata. Hoy eso es inconcebible. Puede parecer una tontería, pero eso te indica otra cosa. O sea, que es que ya al campo de fútbol no se va a que te vean, no se va a una fiesta, no se va a un acontecimiento, no, se va a una especie de rito casi bélico. Y para eso pues te tienes que poner tus colores. Oye, ¿qué más nos cuentas? Mayo del 68, yo he comentado en alguna ocasión, Pedro, que mientras en Francia, en París, se quemaban universidades, ese mismo año en España inaugurábamos 3 universidades nuevas, que es la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Bilbao. Efectivamente. Ahí, insisto, en mayo, en ese mismo año 68, en Europa, en Francia en concreto, se quemaban universidades y en España las inaugurábamos. Y no nos olvidemos de lo que pasaba en Praga, en Checoslovaquia, en aquella época, en los mismos meses del 68, que se estaba con ese proyecto que luego se llamó el socialismo de rostro humano y que acabó con los tanques del Pacto de Varsovia pues paseándose por las calles de Praga y aplastando a algún que otro pues desgraciado que pasaba por ahí. Eso sí fue una revolución abortada como en el siglo XIX. Y tampoco nos tenemos que olvidar que en México también hubo disturbios estudiantiles y el régimen del PRI, la dictadura perfecta, como la llamó, me parece que acertadísimamente, Vargas Llosa, eso puso fin a eso, pues ametrallando a los estudiantes desde las azoteas. No se sabe el número de muertos que causaron los pistoleros del PRI.
la dictadura perfecta, buen calificativo ese. Me parece a mí de lo genial, porque además el PRI consiguió, a ver si hablamos un día de estos, que no una dictadura personal y tampoco una dictadura de partido estrictamente hablando, sino una dictadura en la que el partido se sucedía a sí mismo cambiando las personas. O sea, cada presidente gobernaba de manera omnipotente durante 6 años y escogía a su sucesor, que era el tapado. Y luego se apartaba completamente de la vida política y a disfrutar de lo que se había llevado en los bolsillos, que no era poco. Y de esta manera, cada bloque, cada familia del PRI tenía posibilidad de poner a su candidato, que era algo muy inteligente, la verdad. Uh-huh. José Javier Esparza, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, es que, perdón, Javier, hace unos días dio una conferencia en un debate sobre mayo del 68. Efectivamente, sí. Bueno, mayo del 68 es el perfecto ejemplo de revolución que ha triunfado. Hay que tener en cuenta que las revoluciones no siempre triunfan en su momento. La Revolución Francesa terminó, recordemos, con una dictadura militar, que fue la de Napoleón. Sin embargo, 70 años después, nadie dudaba que esa revolución había triunfado porque los principios que proclamaba habían terminado siendo asumidos por todo el mundo. Con la revolución del 68 pasa un poco lo mismo, es decir, empieza siendo otra cosa. Ha hecho muy bien Pedro en recordar el contexto internacional, que era hirviente. Era también el momento del asesinato de Bob Kennedy. En todas partes hay una movida, una marejada formidable de la izquierda, que evidentemente la izquierda política real, que en aquel momento prácticamente en todas partes solo es el Partido Comunista, aprovecha en su beneficio, y también en Francia. En Europa estamos viviendo el máximo apogeo del gigantesco proceso de recuperación económica de la posguerra. Hay que recordar que lo que se llama en Francia los 30 años gloriosos, en España los años del desarrollismo, modifican radicalmente el paisaje social y económico de nuestros países. Objetivamente han sido 25 años de triunfo general del sistema, pero ese mismo proceso de crecimiento económico ha creado expectativas sociales que se ven defraudadas, porque, bueno, digamos que la gente lo que quiere es materializar lo que ha conquistado. En ese contexto es cuando aparece una revolución que en principio va a ser una reivindicación de carácter laboral comunista en Francia contra el gobierno de Gaulle, precisamente porque le estaban saliendo bien las cosas, y desde el punto de vista económico, es verdad, faltaba una política de redistribución todavía, y por el camino se va convirtiendo de forma inesperada en algo distinto. Y esto es lo que hace interesante la revolución de mayo del 68 y lo que hace que de hecho triunfe, porque aunque en ese momento termina siendo aplastada, aunque en ese momento las elecciones siguientes las gana el general de Gaulle, aunque en ese momento ha quedado simplemente con los émeutes de mai que dicen los franceses, ¿verdad? Son unos trastornos, una algarada. Sin embargo, muy poco tiempo después, todo lo que ellos proclamaban terminaba siendo asumido por el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema descubrió que le convenía. A partir de mayo del 68 se casan, o por ser menos píos, se aparean el nihilismo progresista y el capitalismo financiero. El capitalismo descubre que es muchísimo más rentable para él una sociedad donde las estructuras tradicionales se descompongan que una sociedad de carácter tradicional. ¿Por qué? Pues porque se consume mucho más, se produce mucho más en una sociedad rota, individualizada, ¿no? Volcada en el puro nihilismo de los principios, que era una sociedad con los corsés tradicionales de la familia, el orden, etcétera. Y así ha terminado la sociedad actual, es decir, nuestra sociedad es hija directa de aquello. Y creo que un magnífico ejemplo es Emmanuel Macron, por ejemplo. Hombre de orden donde los haya. Bien, sí, efectivamente, de la banca Rothschild. Progre donde los haya, también. Y es que todo es lo mismo. Hoy estamos viviendo, 50 años después, la constatación de que aquella revolución triunfó. Probablemente no como querían los que rompían cristales, pero sí en lo fundamental de sus reclamaciones. José Javier, como comentaba Pedro, ¿tanto ha influenciado ese mayo del 68 esa algarabía juvenil en los años posteriores? Yo creo que sobre todo en la medida en que vamos a ver, es el paso de Esparta a Atenas, para entendernos. Es decir, la sociedad europea de la posguerra, también la española de nuestra propia posguerra, es una sociedad espartana, a base de moralidad estricta, de jornadas laborales duras, de consagración al mundo del trabajo, con un orden social férreo, con un orden público, en fin, que había que verlo por todas partes,
se construye un mundo de enorme riqueza. Y llega una generación que dice, bueno, es que ya no me hace falta sufrir como han sufrido mis padres para disfrutar de todo esto. Claro. Yo quiero ahora ya esto. Dice Koselleck, que es un filósofo alemán, que las revoluciones nunca se producen por hambre. De hecho, ninguna se produce por hambre, sino por una cosa que él llama frustración de expectativas. Es decir, tú desencadenas un proceso y la gente lo quiere ya. Cuando no llega, saltas. El proceso que despierta la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial genera enormes expectativas porque todo el mundo crece por todas partes y nosotros lo hemos vivido en nuestras familias. La inmensa mayoría de nosotros teníamos familias que en la posguerra tenían lo justo para vivir y 25 años después pues estaban acomodadas. Eso fue un milagro, hay que decirlo, ¿no? Bien, llega una generación que dice, bueno, yo esto lo quiero ya, ¿por qué no me lo das? Claro. Es un poco eso, ¿no? Bueno, tenemos ya a Arnaud Imart al otro lado de la línea telefónica. Arnaud, bienvenido. Buenos días a todos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, Arnaud. Gracias, igualmente. Sí. Igualmente. Hola, Arnaud. Soy Pedro Fernández Barbadillo y tenemos también con nosotros a José Javier Esparza. ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantado también de hablar con el amigo Esparza, que conozco, por supuesto. Bonjour, mon vieux, ¿cómo se va? Arnaud, tú fuiste testigo directo de mayo del 68. ¿Estuviste ahí? Sí, efectivamente. Yo tengo y aún tengo recuerdos de esto, de este lejano año. Yo, pues en aquella época estaba en Burdeos y estudiante en tercer año y en ciencias económicas y bueno, desde luego no puedo decir que nos hayamos enterado inmediatamente allí porque esto empezó a principio del año y nosotros nos hemos enterado más o menos a finales de abril o principio de mayo, ¿no? O sea, de una cierta forma de manera tardía, pero me acuerdo perfectamente sobre todo de los problemas que había con en la facultad yo estaba en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero los disturbios vinieron de la facultad de Literatura y de Ciencias Humanas en general. Allí estaban a unos 200 metros de nuestra propia facultad y me acuerdo perfectamente de estos primeros disturbios, las compañías de CRS, de la policía que venía a poner orden o intentarme poner orden y bueno, pues ¿qué os puedo decir? Bueno, ¿Qué os puedo contar? Ya sabéis que era sobre todo, bueno, todo un mundillo de estudiantes muy revoltosos, hechos de trotskistas, castristas, guevaristas, maoístas, situacionistas, libertarios, trotskistas, es decir, católicos de izquierdas, es decir, todo un conjunto de actores diferentes y con líderes que tenían un pasado nutrido y una formación muy, digamos, muy marcada por el marxismo. Pero eso es importante decirlo, claro, dos cosas. Primero, esto afectaba sobre todo las facultades como ya lo he dicho, y eso en toda Francia, de ciencias humanas, y mucho menos las facultades de derecho y las facultades por supuesto de ciencias, digamos, entre comillas, puras. Y luego, por supuesto, también hay una anécdota interesante y una cosa que no se sabe. Huelgas en el mundo de los estudiantes siempre ha habido muchas, pero en aquella época la paradoja es que hubo una huelga muy importante en el Instituto Católico que era entonces la única facultad privada o libre, y esto demuestra el estado de, bueno, yo diría casi de descomposición de
de la Iglesia, porque o el declino de la Iglesia en Francia. Empezaron sus huelgas allí en el Instituto Católico, que era, repito, la única facultad privada o libre de Francia, porque el monseñor Hoffmann, el rector de aquella de ese instituto, consideraba que ya no merecía la pena, estaba sin objeto y superado y sin interés el hecho de dar una enseñanza en las ramas que llamaban ellos profanas, o sea, todo lo que no era teología, etcétera. Sí. Y entonces las querían suprimir y por eso se pusieron en huelga unos 30.000 estudiantes en toda Francia. Pero claro, como para la mayoría de los periodistas esto era una cosa desfasada y sin interés, pues no les dieron absolutamente ningún eco, y esta huelga duró de octubre hasta mayo. Pero sí, Arnaud, te quería preguntar un asunto muy interesante que tú cuentas en un estudio que va a publicar la revista Razón Española en un número dedicado precisamente a mayo del 68. Y es que tú cuentas que te asqueó tanto ese ambiente de trotskistas, situacionistas, libertarios, católicos de izquierda, los dichosos progres, que te fuiste a cumplir tu servicio militar inmediatamente exactamente. Y ahí es donde conociste a la verdadera Francia, que no tenía nada que ver con estos señoritos. No, por supuesto. Esto es muy interesante porque, bueno, yo, claro, en aquella época era muy idealista y para mí... y hasta eras golista, ¿eh? Sí, era golista. Para mí De Gaulle representaba, bueno, pues la resistencia contra Alemania, la Alemania nacional socialista, la Francia libre. Y defender a De Gaulle para mí era defender la república, la democracia, la patria y la nación. Por lo tanto, ¿qué podía hacer? Yo era un ciudadano, un joven totalmente desconocido, anónimo, y pensé, bueno, pues lo que tengo que hacer, ya me voy, y además estaba harto, como lo decía antes, de ese ambiente asfixiante de la universidad. Entonces dije, bueno, me voy y me fui. Y hice la mili en el 6º Regimiento de Paracaidistas de Infantería Marina, que era uno de los regimientos más prestigiosos de Francia. Porque en aquella época, y lo sigue siendo. En Mali han estado, entre otros lugares, efectivamente. Sí, señor. Sí. Y entonces era un regimiento de élite, porque habían saltado unos cuantos años antes en Dien Bien Phu y los había sido totalmente diezmados. Y era para mí, bueno, pues una forma. Además sabía que en aquella época era el único regimiento de reclutas. Sí, que podía ser desplegado en el exterior en caso de conflicto. Desplegado en el exterior. Entonces también era un punto importante para mí. Oye, Agro, volviendo a la vida civil, perdona que te interrumpa. Has hablado, y es muy interesante, de la confluencia de corrientes de izquierdas y tal, que allí se dan cita. Me gustaría una reflexión sobre lo siguiente. Sí, dime, a ver. Déjame que os cuente también mi experiencia en la mili, porque esto me parece... Eso sí que creo que no puede ser, porque si no te cuento yo la mía, que di un golpe de Estado. Y entonces creo que el programa cambiaría completamente. No, claro, pero lo que quiero decir es el ambiente que encontré allí, es decir, de gente que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de los estudiantes, eran todos obreros o pequeños artesanos o agricultores, porque yo lo hice como soldado raso. Y pero me di es cuenta que precisamente ahí quería ir yo, mi querido Arnaud, porque de lo que te iba a plantear es lo siguiente. Tú estás hablando de la Francia real, que es la tuya y la que tú descubres cuando llegas al cuartel y tal. Y por otra parte está la Francia que se manifiesta, que son dos Francias y que son también dos izquierdas. Es decir, tienes por una parte a la izquierda tradicional, la del Partido Comunista, la de la CGT, la izquierda de la clase obrera, la izquierda de la reivindicación, etcétera, y luego otra izquierda, que esto
manifiesto esa que has mencionado antes, que emerge en las barricadas de mayo y que ya no son Marx. O sea, ahí es Althusser, es Reich, todo ese mundo de izquierda que ha crecido después, en los años 60, que no es la izquierda real, a la que la propia izquierda política abandona en plena revolución y pierde. Los que ganan son precisamente ellos. Sí. No, lo interesante es que primero hay que saber una cosa. Los estudiantes izquierdistas representaban una ínfima parte del mundo de los estudiantes. Había en aquella época 500.000 de estudiantes y ellos, los izquierdistas violentos, tenían posiblemente en toda Francia 15.000 o 20.000 militantes, lo que evidentemente comparando con los 500.000 era una muy poca cosa. Pero claro, ellos estaban muy formados y bueno, pues querían y partidarios por supuesto de la acción directa. Esta gente, bueno, pues se lanzó hicieron esa rebelión y luego, evidentemente, a medida que pasó el tiempo, pues empezaron a juntarse otras personas y sobre todo hay que saber que salíamos de la universidad de élite para entrar a la universidad de masas, con lo cual todavía la inmensa mayoría de los estudiantes eran hijos de burgueses o pequeños burgueses. Es decir, que no era la izquierda popular tradicional, era otra izquierda distinta. Otro tema importante. Era una izquierda rica para entendernos. Sí, no, lo que explica la fuerza de estos movimientos es que también habíamos conocido unos cuantos antes la destalinización, sí. Y en Francia había 25% de los electores que votaban para el Partido Comunista entre 45 y 50, y había unos 20% que seguían votando al Partido Estalinista Comunista. Pero claro, la inteligencia, no sé cómo se dice en castellano, los intelectuales de izquierda preferían, porque tenía una imagen mucho más favorable en aquella época. Entonces todos, como no podían seguir con un partido estalinista, pues querían defender todavía el marxismo, pero un marxismo otro. Y esto era, por ejemplo, como Sartre o Godard, toda esta gente que eran todos maoístas. Eran todos maoístas, pero eran maoístas de boquilla, es decir, de boquilla de puro, claro, además. Pero ellos vivían en su mundo y claro, en aquella época, por ejemplo, cuando Mao puso 17 millones, o no sé cuántos millones, creo que fueron unos 10 millones o más aún de guardias rojos cuando les envío en los campos, en el campo para reeducarse o trabajar, en Francia toda esta gente decía que era una gran suerte para China, que esto era el país más libre del mundo para ellos. Era una izquierda fantasmal por completo. Pero totalmente. Vivían en su mundo y como para ellos el marxismo era una buena cosa, pues no había problema. Incluso sabían perfectamente que había exacciones, que había muertos y tal, pero decían, al fin y al cabo, no se hace una tortilla sin romper huevos. ¿No? Hablando de huevos, los de Roger Garaudy, cuando a la purga de Moscú, a los juicios los llamaban los coloquios de Moscú, que hace falta desde luego tenerlos cuadrados. La cuestión, Arnaud, es que la izquierda cambia de rostro porque se muere una. A mí lo que me llama la atención es que tú lees hoy los carteles de mayo y las proclamas de mayo y son todas de un espíritu burgués que echa para atrás porque son absolutamente individualistas. Es decir, su horizonte es el disfrute individual. Lo del sacrificio comunitario por la clase obrera se acabó. Espera, que os oigo muy mal. Si me puedes repetir. Sí, digo que a mí lo que me resulta realmente, pues, no sorprendente, porque no me sorprende, pero es la clave del asunto desde mi punto de vista,
es que es la muerte de una izquierda. La izquierda tradicional se acabó en ese momento. Tú lees hoy las proclamas de mayo y son todas de un espíritu burgués absolutamente radical. Son reivindicaciones de placer individual, al margen por completo de la clásica reivindicación colectiva que había caracterizado a la izquierda pues desde los tiempos de inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa. Es decir, hay una izquierda que se muere, que es la izquierda, digamos, anticapitalista, y emerge una izquierda que, a pesar de del ruido que hace y de los escaparates que rompe, es muchísimo más dócil para el capitalismo, porque al final lo que está pidiendo es derecho de realización individual en términos de ¿qué? De bienestar personal, no hay más. Ya. Sí, yo creo que eso es interesante decirlo, es que también en ese movimiento estudiantil había mucha ambigüedad, porque, bueno, se juntaban pensamientos. Ese pensamiento de 68 al final también muy ambiguo, y lo que sí querían ellos era la demolición fanática de todo lo que representaba las autoridades, los valores tradicionales, pero a su vez ellos defendían una forma de a la vez el individualismo y el anticapitalismo, o sea, el individualismo y también el consumismo, y por eso muchísimos de los líderes de ese movimiento, pues, que defendían en aquella época a la vez la emancipación individual frente a los valores tradicionales, la aspiración a más igualdad, a menos discriminación, la crítica del productivismo y del mercado. Al final, se decían anticapitalistas, pero al final, pues, ¿qué ha pasado? Que, bueno, pues, que se juntaron y como dijo muy bien Régis Debray, y lo dijo ya en 1978, pues dijo, o sea, 10 años después de esos de la rebelión, pues dijo Debray: el 68 ha sido la normalización de Francia a las exigencias consumistas y hedonistas del capitalismo internacional. Eso lo dijo Régis Debray, que es un tipo que había estado en la guerrilla en América. Pier Paolo Pasolini, comunista también, hizo exactamente la misma crítica a los revolucionarios de mayo. Es decir, habéis hecho la revolución que el sistema quiere. Y otros muchos lo han hecho. Por ejemplo, Pasolini también lo dijo. Y dice también, el 68 permitió realizar el proyecto de sociedad que soñaba la derecha liberal sin que ella haya osado jamás hacerlo. Y esto yo creo que para mí es bastante, es una cosa importante. Yo dije también... Se nos ha cortado, me parece, la comunicación con Arnaud y Max. Bueno, intentamos localizarle. Esta ha sido la seguridad francesa. Esta ha sido la seguridad francesa, que no se le permite. Hombre, interesante tener este testimonio de primera mano de una persona que estuvo ahí, ¿no? Ciertamente, es muy interesante, y sobre todo lo que estabais hablando ahora, Javier Esparza, porque tenemos a dos Javieres en la mesa. A don Javier, que es él, y a mí. Al más grande, más grande es José Javier Esparza, No bueno, yo os echo los títulos, los protocolos, y os los repartís entre vosotros. Bueno. Y entonces, lo que estabais hablando, en el momento en el que ha entrado ahí la censura telefónica, y era que se hizo la izquierda, la supuesta extrema izquierda, hizo la revolución que querían hacer los liberales. Lo tenemos ya, Arnaud. Arnaud, ¿cómo estás? Hemos tenido ahí una... Bien, aquí estoy. Sí, solo que estaba diciendo que también yo dije en la misma sintonía, estando en sintonía con esta gente y con muchísimos más que lo han, porque esto del tema de la crítica del 68, diré una palabra después sobre eso, pero cuando digo que yo estaba en sintonía con Debray o con esta gente también que dice que diciendo que paradójicamente la contestación de 68 ha sellado la alianza del espíritu revolucionario izquierdista con el neoliberalismo burgués. Esto me parece muy claro. Y es muy interesante subrayar, perdóname, que en Francia hoy, en autores como Michéa, por ejemplo, que son de izquierdas,
se está haciendo esa constatación, es decir, la izquierda hoy, a partir del momento en el que ha asumido todas las reivindicaciones de carácter individualista, ha desaparecido y tiene que emerger otra izquierda que recupere el espíritu popular de verdad. Eso rompe la división clásica derecha-izquierda, por supuesto. Sí, porque al final, pues, lo que llamamos los liberales libertarios, pues los liberales libertarios no les gusta la antigua izquierda. Claro, les gusta la comunidad, no les gusta el pueblo, claro. La defensa del pueblo, y bueno, los consideran como, al final los consideran reaccionarios, diciendo que en todos lo que les interesa no son los temas, la lucha de clase, los temas sociales, eso no, sino, ya sabemos, los derechos humanos, las minorías. Las minorías, la inmigración, esos son los temas que interesan ahora a la izquierda. Es interesante, es muy interesante con esto que tú dices, Arnaud. Te interrumpo solo porque me parece que la mención vale la pena traerla aquí. Es la crítica original de Marx a los derechos humanos. Marx recordaba en la cuestión judía, por ejemplo, que frente a los derechos del ciudadano, que son reconocibles porque son derechos de un señor inmerso en una comunidad política, los derechos humanos solo son derechos que se pueden predicar de cualquier individuo y que, por tanto, tienden en la práctica a romper un lazo de comunidad. Es decir, neutralizan el combate colectivo, neutralizan el combate popular, se convierte al final en derechos burgueses. Bueno, Arnaud, te mandamos un abrazo muy fuerte, que no tenemos tiempo para más, y sobre todo muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en Radio Cita con la Historia. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, maestro. Adiós, amigo. Todo lo que se puede imaginar lo tenemos. Y si no está, no existe. Razón Española. Revista de pensamiento disidente desde hace 35 años. Fundada en 1983 por Gonzalo Fernández de la Mora. Análisis y opiniones políticamente incorrectas. Sobre la izquierda, la memoria histórica, el islamismo, el invierno demográfico, la ideología de género, el populismo. 6 números al año por 60 euros. Solicite un ejemplar de cortesía y suscríbase. Llame al teléfono 91-457-1875 o escriba al correo fundacionbalmes@yahoo.es. Solmanía es bronceado responsable. Solmanía. Ponte guapa y dale color a tu cara y a tu cuerpo. Ya sabes que con un poquito de color estás mucho más guapa. Nosotros los hombres también. Solmanía. También cavitación, depilación y estética. Solmanía es bronceado responsable. En Madrid, Avenida Ciudad de Barcelona 150, 91 502 0099. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Publi.com, la web española con mejores ofertas, que crea trabajo y paga sus impuestos en España. Française, français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
je ne changerai pas. Bueno, vamos a ver, los que sabéis francés, yo creo que José Javier Esparza domina este idioma como si fuese propio. Y añadió, la France no cederá jamais au chantage terroriste. Francia nunca cederá al chantaje terrorista. En ese discurso, que es el discurso cuando él ve que no le van a derrocar. Sí. El general de Gaulle, hay que recordar, el famoso héroe de la resistencia, en fin, ostensiblemente machacado después por el sistema, pero que él con paciencia y una caña y mucha mala leche, todo se ha dicho, consigue finalmente hacer lo que Francia necesitaba, que era acabar con el tejido corrupto de la partitocracia de la posguerra y edificar una república que en el fondo era una monarquía coronada. Dicen que el francés, contra lo que pueda parecer, es monárquico por definición, y se cita el caso de aquel campesino que decía, bueno, yo soy republicano a condición de que Napoleón sea rey. Bueno, es un poco la estructura mental. Y De Gaulle entendió eso perfectamente, es decir, hay que hacerse un rey republicano, que por supuesto soy yo. Y lo hizo. Y realmente la Quinta República modificó radicalmente el mapa de Francia en todos los sentidos y con decisiones que seguramente solo una persona con su legitimidad histórica podía haber tomado, como lo de Argelia. Hay un film, si el oyente no lo recuerda, Argelia no era una colonia, era una provincia de Francia. Y había unas enormes alteraciones de orden público porque la población francesa no quería dejar de ser francesa, pero para Francia era absolutamente inasumible. De Gaulle va a Argelia, levanta los brazos en la plaza mayor de Argel, como se llame la plaza, que no me lo sé, y dice aquello de Algériens, je vous ai compris, argelinos os he comprendido. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. A la salida, su yerno, creo recordar, que era oficial y ayuda de campo, le dice, mi general, seguiremos en Argelia. Y dice, no, es carísimo. Y le decía el hierro, pero el poder de la potencia de la nación, la potencia ahí son las centrales nucleares, los trenes de alta velocidad, la informática. Esto solo cuesta dinero y es un lastre. Bueno, es esa mentalidad. Y él transforma completamente la sociedad. Y lo que se encuentra al final de su vida, hay que recordarlo, porque es el final de su vida, es que de repente el país le estalla bajo los pies y se marcha. Se marcha a Alemania, donde están estacionadas las tropas francesas. Y cuando ve claro lo que puede volver, que esto no ha sido una revolución comunista, como también él pensaba, sino otra cosa distinta, es cuando dice, bueno, vuelvo. Y volvió, y ganó, y se acabó. Lo último que hizo fue una visita a Franco, aquí en España, donde le dijo aquello de que estoy orgulloso de que por mis venas corre sangre con toda seguridad de algún capitán de los tercios, porque tiene una parte de familia flamenca. A la salida le dice al intérprete, qué gran hombre, pero qué viejo está, y se murió él antes que Franco. Bueno. ¿Y quién era el intérprete? Era Máximo Cajal, luego furibundo antifranquista. Para que veas. Ya ves las cosas, qué vueltas da la vida. Es que el discurso que hemos oído es del 30 de mayo, en el que anuncia la disolución de la Asamblea Nacional, elecciones para el mes siguiente, en las que los gaullistas, que habían obtenido una mayoría exigua hacía justo un año, el año anterior, en el 67, obtienen una de las mayorías absolutas más amplias de la Quinta República. Yo creo que solo superada por la que obtuvo Chirac al principio de sus mandatos, y que luego malbarató al disolverla un año antes por consejo de uno de los grandes gafes de la política francesa, Alain Juppé, y ganó el Partido Socialista francés. Curiosamente, en esa época, como decía Arnaud Imach, el Partido Comunista francés, de obediencia a Moscú, una obediencia radical dirigido por Georges Marchais, tenía el 20 y tantos % del voto electoral. Presentaban candidato a las presidenciales y ese era su porcentaje. La última vez que el PC presentó un candidato propio, Robert Hue, creo que sacó el 3% del voto, menos del 3% del voto. El voto de izquierdas fue migrando al Partido Socialista francés, creado por Mitterrand, que antes se llamaba Sección Francesa de la Internacional Obrera, el SFIO. Era una cosa minúscula, y digamos que la izquierda, en esta mutación que habéis descrito tú, Javier, y Arnaud, pasa de las fábricas, del cemento, de las minas y del Partido Comunista a las aulas universitarias, al funcionariado y al Partido Socialista. Y el año pasado, en las elecciones francesas, el Partido Socialista fue triturado a su vez
quedó quinto el candidato francés, candidato socialista, y ahora hay una especie de izquierda blandiblue que está con el amigo Macron. Y con la derecha blandiblue. Es un proceso muy interesante. Y que igual si Javier nos deja, o sea, Javier Jefe nos deja, luego vale la pena hablar de ello 5 minutos. El proceso es interesante porque desde el punto de vista político, la revolución del 68 fracasa como fracasó la del 89, la revolución francesa. Pero el tema es el medio plazo. De inmediato empieza la legislación, tanto de la derecha como a la izquierda, a incorporar las reivindicaciones de carácter individualista que habían salido en mayo. Y no solo ellas, otra muy importante, que es abrir el campo laboral a la inmigración de masa. Porque es marcharse de Gaulle, es llegar Pompidou, y entonces los fabricantes de automóviles van a decirle a Pompidou: señor presidente, el viejo general no lo entendía, seguro que usted sí. No podemos competir con Alemania en estas condiciones. Déjenos meter mano de obra que podamos pagar menos para poder competir con Alemania. Y empieza el gran proceso de inmigración en Francia. Es que realmente la sociedad francesa cambia de arriba a abajo completamente. Bueno, yo quiero hacer un matiz porque ya empezó a cambiar antes la sociedad francesa como toda la sociedad europea. Nuestro admirado y leído Hulbeck decía que es la posguerra, o sea, las tropas norteamericanas en Europa Occidental las que traen el American Way of Life a Europa y traen unas costumbres de allí que empieza con la destrucción de las sociedades tradicionales. En una de sus novelas, creo que es Las partículas elementares, tiene unas páginas magníficas en las que dice que las únicas fuerzas que podían parar esta americanización negativa de la sociedad francesa eran la Iglesia Católica y el Partido Comunista Francés. Y las dos son destrozadas por el signo de los tiempos y también porque el propio gaullismo empieza a aprobar muchas de estas leyes individualistas y que han tardado en llegar a España, pero que llegaron, como la venta de anticonceptivos, como la despojar de la autoridad familiar al padre de familia, y que luego es Giscard d'Estaing, pues, con Simone Veil, el que aprueba las leyes del aborto. Por ejemplo, en los años 60 en Francia había más de 400.000 matrimonios, y el divorcio más o menos era el 10%. Hoy los matrimonios son la mitad y el divorcio en porcentaje ha subido al 50%. Y ya de abortos es que no hablemos. En Francia el número de abortos legales son 200 y pico mil abortos. ¿Qué pasa? Como tú mencionabas, que no solo como mano de obra, sino como recurso demográfico, tiene que venir la inmigración. Entre otras cosas, es verdad. Pero bueno, quizá lo importante para volver a la columna vertebral del asunto es que en mayo del 68 cambia objetivamente la sociedad europea. Se matrimonian, por utilizar el término, el discurso de izquierda reivindicativo con la sociedad capitalista individualista, y a partir de ahí empieza a construirse un mundo que es en el que hoy vivimos, donde hay dos grandes dogmas que no pueden ponerse en cuestión bajo ningún concepto. Uno, el capitalismo financiero es Dios. Dos, la libertad individual es su profeta. Pero fíjate, aquí como resumen, como una de las características de este mayo del 68 es que esa derecha burguesa asume postulados de la izquierda que pasa a ser burguesa. No sé si me entienden lo que Claro, efectivamente. Es que realmente hay que decir una cosa, no obstante, es decir, tiene sentido. O sea, todos los que hayamos vivido, y en España lo hemos vivido bien, el proceso de gran transformación económica de la posguerra, tiene sentido que la gente deje de sufrir y empiece a disfrutar de lo que ha conquistado. Tiene todo el sentido del mundo. También el problema es que se cree una atmósfera social en la que el mundo de los objetos, el mundo del consumo, etcétera, el mundo de la propiedad, el mundo de la inmediatez, pase a convertirse no en un instrumento, sino en un fin. Y esa es la gran cuestión. Claro, pero fijaros una cosa, los que llevan a cabo esto, lo habéis también comentado, que si maoístas, que si trotskistas, libertarios, había de muy distinto pelaje, ¿no? Claro, aquellos que clamaban o solicitaban su libertad en los países del este no habían entendido esto. No sé si me entendéis. Aquellos que estaban siendo aplastados en los países detrás del muro de Berlín decían, esto mayo del 68
¿para qué lo hacen? Había cierta confusión ideológica, ¿no? Decía, esto se está reclamando un comunismo del que luego en el fondo las reivindicaciones no eran esas. Hay que recordar que el Partido Comunista francés se baja relativamente pronto del 68, que además en ese momento está pasando un poco de todo. Lo de Praga que ha contado antes Pedro es importantísimo. Fue tan grave que hasta Carrillo, fiel lacayo estalinista de toda la vida, se puso crítico. Es que lo de Praga fue algo absolutamente vergonzoso, lo que hizo allí la Unión Soviética. Es que ese viejo mundo de la izquierda se rompe. Tú ves hoy a la izquierda española y ves las reivindicaciones de la gente de Podemos, por ejemplo, y dices, bueno, exactamente esto que izquierda es. Claro. O sea, la Iglesia no nos deja comernos las almejas. ¿Eso que izquierda es? Sí. Claro, es ese mundo, ¿no? Eso no es la izquierda tradicional. No es la izquierda obrera, no es la izquierda revolucionaria, no es la izquierda marxista, no es la izquierda que ha conseguido que el mundo de la segunda revolución industrial fuera humano, cada cual lo suyo. No, es una frivolidad, es una cobertura retórica para camuflar el propio deseo de emancipación individual por encima de cualquier cosa, que es un discurso puramente burgués, dieciochesco, primo hermano, si no hermano, del discurso liberal. Al final son lo mismo, así que tiene todo el sentido del mundo que al final del ciclo terminemos alumbrando césares políticos tipo Macron o tipo Renzi en Italia, que aunan las dos cosas. Es decir, la división derecha-izquierda que empieza con la Revolución Francesa termina hoy en la unificación derecha-izquierda en este tipo de personajes que han sintetizado el discurso de la reivindicación individual, de la emancipación de no sé qué, rompiendo todos los lazos sociales, políticos y económicos con el mundo del capitalismo financiero, que era lo que las revoluciones burguesas querían, recordémoslo. Y Marx, por cierto, nunca fue anticapitalista, cosa que conviene recordar a los marxistas. Marx soñaba con una sociedad planetaria de contables, lo pone en el libro 3 del Capital, que yo una vez tuve el cuajo de leerme entero. Solo una vez, no más. Pero bueno, es decir, todo tiene sentido. Y la revolución, desde mi punto de vista, que acelera el proceso final de reunificación del proyecto revolucionario, es mayo del 68. ¿La buena noticia cuál es? Esto significa que se acabó. Ahora otra cosa tiene que empezar. Es muy curioso lo que mencionaba Javier de esta dilución de la izquierda tradicional, y en la reacción que hay por parte de gran parte de los pueblos contra este proceso es lo que explica, por ejemplo, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. El Partido Demócrata se ha basado en halagar a las minorías. A las minorías, o lo que ellos consideran minorías, porque no se puede decir que las mujeres son una minoría cuando son más población que los varones. Ahora bien, como para ser mujer oprimida no puedes ser blanca, no puedes tienes que estar quejándote constantemente, pues claro, las filas de las mujeres válidas para esta izquierda, pues adelgazan mucho. Entonces estamos con que el Partido Demócrata se dirige desde hace años a las minorías raciales, a las minorías sexuales, a las minorías de antojos, de caprichos, a las minorías universitarias. Entonces, no tiene un discurso para la clase obrera, que en Estados Unidos ha desaparecido como ha desaparecido en todo Occidente. Nosotros, también hay que decirlo a nuestros oyentes, por la edad que tenemos, nos acordamos de las huelgas que había en la transición en los años 70, y cuando salían, por ejemplo, a protestar los panaderos porque querían cerrar los domingos. Hoy esa izquierda de Podemos, de Podemos sería la primera que saldría a la calle diciendo ¿cómo se atreven a dejarnos sin pan o sin chuches, sin nuestras baguettes? Esta gentuza, estos votantes de Trump, porque además así los llaman, la nueva izquierda se dedica volvemos a Estados Unidos, se dedica a despreciar de una manera que a mí, incluso desde el punto de vista no ya cristiano sino humano, me parece repugnante a los votantes de Trump, que los deplorables que le dicen que son gente que vive en caravanas, que bebe cerveza, que ama que no tiene formación, que ama sus armas y que se registra en el censo electoral solo para votar a Trump y así jorobar a esa otra élite. Como decía John Carley, nosotros, la clase cosmopolita
cosmopolita que escribe o lee El País, a la que tiene que someterse y tiene que obedecer, que son los que viven en Nueva York y los que viven en Hollywood, y el resto del país, como dicen, es la expresión, es el flyover country, es el país para sobrevolar entre costa y costa. Ves dónde viven, pues esto, los deplorables, como ha recordado Esparza. A mí me gustaría, si os parece oportuno, cómo afecta Mayo en el 68 ideológicamente a los países de detrás del telón de acero. Por ejemplo, a una Rumanía, porque el ser simpatizante del régimen de Ceausescu era como ser moderno. Hay que recordar que Santiago Carrillo iba a pasar ahí los veranos. Pero ser moderno en Occidente. En Occidente. Ahí era espantoso. Porque Ceausescu y su señora, que hay que ver, luego dicen que las mujeres no han mandado. ¿Cómo mandaba Elena Ceausescu? Pues enviaban a gente engañada a minas de uranio a sacar el mineral y vendérselo a la Unión Soviética. O sea, sin ninguna protección, moría luego gente de radiación por un tubo. Hombre, yo creo que en los países hay el telón de acero, si se me permite la expresión, protegió a estos países de este tipo de degeneración. La prueba es que en cuanto cayó el muro y tras una especie de sarampión partitocrático, pseudoliberal, democratizador, tal, con ONGs tratando y asociaciones non santas tratando de que estos países copiasen literalmente el modelo, la gobernanza, como se dice ahora, de Europa Occidental, está habiendo una reacción sana, una reacción popular, que lo vemos pues en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en la que, por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán se enfrenta no solo a uno de estas máscaras del mundialismo que es George Soros, sino que reivindica pues el cristianismo como base de la nación húngara. Es verdad. Bueno, en aquel momento, el análisis de Pedro es correcto. Es decir, yo lo que hago es, me voy a otro plano, que es el de aquel momento. En aquel momento, los regímenes soviéticos en el conjunto de la Europa del Este trataron por todos los medios de que no pareciera que aquello era lo que estaba siendo. Recuerdo, yo tengo en la cabeza un folleto de la política familiar de la República Democrática Alemana que podría haberlo suscrito perfectamente el cardenal Pleideniel. O sea, claro, no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo la izquierda europea en ese mismo momento. Era otro mundo por completo diferente. Lo era también en lo económico, por supuesto, y lo era en lo político. Y ellos tenían sus propios problemas. Para ellos el mayor temor era que se contagiara el fenómeno de Praga, multiplicado por lo que estaba pasando en Francia, a la alteración popular en la Europa del Este. Pero hay que recordar que la vida real en la Europa del Este, con muy poquitas excepciones, un poquito Yugoslavia, un poquito Hungría, etcétera, era francamente difícil. O sea, la gente lo pasaba muy mal. Y el que se movía no es que no saliera en la foto, es que su foto desaparecía, que es lo peor. Bueno, podríamos decir, para concluir, que en estos últimos años, en este medio siglo, la derecha ha traicionado a la nación y la izquierda ha traicionado al pueblo. Es el resumen perfecto. Sí. Bueno, nos quedan 8 o 9 minutos todavía. Todavía podemos seguir hablando, todavía nos queda tiempo. ¿Y cómo influye ese mayo del 68 a la sociedad civil española en esa época? Si es que llega algo, aquí no llega. Yo tenía 5 años en aquel momento, es decir, era mucho más viejo que vosotros. Yo tenía 2 años, yo había nacido. Yo tenía 3. Bueno, podríamos cambiar chuches y piruletas. A mí me parece que es muy interesante cómo se traducen este tipo de movimientos en el nivel popular. Es decir, en el nivel popular, al final, ¿qué es? Saca el whisky cheli para el personal, claro, que vamos a hacer un guateque, como decía la canción, vamos a dejarnos las patillas largas, para cortar las faldas, lo cual, por otra parte, es muy José Antonio, lo que quieres que te diga, me parece muy bien. Amarillo el submarino es. Amarillo el submarino es decir, una especie de, por así decir, relajación, valga el término, de costumbres que por otra parte encajaba con lo que la gente estaba deseando hacer, cosa que no conviene olvidar. Sí. Cosa que no conviene olvidar, porque vivir bajo la férula nacional católica, como la Iglesia enormemente equivocada la planteaba en aquel tiempo, pues era bastante gris. Era bastante gris. La propia Iglesia es la que, antes lo mencionaba Agno, y es muy interesante, es la que de repente recibe un golpe formidable, la Iglesia, digamos, la cúpula, al darse cuenta de que por debajo se le ha cambiado todo y no se ha enterado. Ejemplo, en España, en los años 70, estaba en el índice de la Iglesia los libros de Nietzsche,
pero los de Althusser y Wilhelm Reich y Marcuse no. Es decir, los que de verdad estaban construyendo en la degradación absoluta del marco cultural europeo, eso no estaban prohibidos. ¿Por qué? Pues igual ni los habían leído, no lo sé. Es el mismo momento en el que la izquierda, y esto es importante, la Iglesia se separa del régimen de Franco. Y un régimen que había puesto en la Iglesia toda su fundamentación intelectual, me imagino que para no meterse en líos con las diferentes familias del régimen, de repente se queda literalmente... Bueno, tú imagínate que llegas a Tierra Santa, vences al sarraceno, entras en Jerusalén, plantas la cruz encima del templo, y según estás celebrando la victoria, te llega el obispo o el papa y te dice: bien, apartaos de aquí, que ahora vamos a dialogar. Alianza de civilizaciones. Claro. Esto yo para qué he sangrado. Y esa era un poco la situación. Es decir, para el régimen de Franco significó literalmente que el mundo se le iba. Y es muy interesante ver cómo en aquel momento, además, la cúpula del régimen de Franco en realidad se escinde. Queda por una parte el búnker, que todavía está viviendo en el 39. Con todo lo que han conseguido, asombrosamente vuelven al 39. Bien. Y por otra parte, los que estaban más, digamos, a la pache, más de modo que ven claro que esto no va a ningún lado y que hacen se europeizan. El tipo de personal que conocemos todos, que luego va a hacer la transición y demás, ¿no? Pues los Fragas, Aleirzas y compañía. De repente un mundo que se había construido desaparece y solo tiene dos alternativas. Una inaceptable, que es retornar a un mundo que desapareció, y otra que nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no? Sí. Que es romper lo que hemos conseguido para, descomponernos, y por cierto, muy frecuentemente por argumentaciones fundamentalmente de carácter económico, ¿no? Es que esto progresa más así, prescindiendo de todo aquello que había servido como fundamento, como cimiento de la construcción de una civilización, nada menos. Eso ocurrió en toda Europa y en España también. Pedro. Ya nos despedimos, ¿no? No, nos quedan 4 minutos. ¿3 minutos? Nos quedan 3 minutos. Bueno, para ir resumiendo. Claro, en esta época también otro de los elementos que podemos decir que influyen en esta protesta es una especie de rebelión de los hijos contra el padre, y el padre es el gran gobernante de la sociedad. Había un chiste por ahí que decía que Kennedy, recién llegado a la presidencia de Estados Unidos, que tenía 42 años, que ya los quisiéramos ahora para nosotros, Javier, pregunta a un asesor del Departamento de Estado: bueno, vamos a ver, he estado viendo la situación en Europa. Adenauer en Alemania, Macmillan en Gran Bretaña, Franco en España, De Gaulle en Francia, Salazar en Portugal. Oiga, todos tienen más de 70 años, son unos viejos. ¿Han pensado ustedes en lo que puede pasar a medida que... ¿han tomado alguna medida? Y el funcionario del Departamento de Estado le dice: pues sí, hemos pensado en alguna medida. Hablar con una funeraria. Luego el pobre Kennedy, pues ya sabemos, murió antes que ellos. Es lo que te iba a decir, es que los americanos son de un en fin, un fanfarrón que... Pero había, claro, la que gobernaba era una generación muy distinta a la que estaba marcando el tempo en aquella época. Absolutamente, y es muy interesante lo que subraya Pedro, porque es la generación de la inmediata posguerra. Lo que tenía en la cabeza era un mundo. Lo que le nació, seguramente sin preverlo, fue otro. Y es verdad que estaba fuera de compás completamente. No, pero es que De Gaulle y Macmillan fueron combatientes en la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, Macmillan además cuenta que él mandaba, como era oficial y era universitario, mandaba una unidad, a teniente capitán, y dice: bueno, pero si es que de mi unidad, o sea, de mi promoción del colegio, del college de Oxford, es que quedábamos 4 o 5 de mi promoción después de la guerra, quedábamos 4 o 5. Nos vamos a ir despidiendo ya. También sería bueno haber analizado la influencia que tuvo lo que luego fue el Partido Verde en Alemania, porque algunos de sus dirigentes tomaron como modelo el mayo del 68, ¿no? Claro, es que es la reivindicación ecologista es una de las derivaciones, efectivamente, del mayo del 68. Bueno, José Javier Esparza, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, ¿no? Ya tenemos el próximo programa, los partidos ecologistas. Oye, eso sería otra cita con la historia. Yo soy ecologista, debo decirte. Yo más bien naturalista, ¿eh? Sí, con ese matiz. Y Pedro naturista. ¿Sabes qué? Ideológicamente en determinados sectores nos juntamos 3 y hacemos 4 movimientos distintos. Efectivamente. Sí. A partir de 3, extinción. Bueno, que además la gracia del ecologismo es que en nuestro mundo lo empieza a desarrollar la derecha y la extrema derecha. Sí, sin ninguna duda. La protección. O sea, la izquierda llega tarde. Tarde, como suele pasar. Pedro Fernández Valverde, un placer, como siempre. Bueno, me permites decir una sola frase ahora,
y es que cambia la generación que se sacrifica en los campos de batallas por la generación que lo quiere todo, ahora y gratis. Nos quedamos con esa reflexión. Pedro Fernández de Barbadillo, José Javier Esparza, un placer como siempre. Mi frase: somos los hijos de la generación que se comió todo lo que habían hecho nuestros abuelos. ¿Y ahora dónde estamos? Y ahora creo que estamos asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo. No sé si será mejor o peor, pero efectivamente será otra cosa. Ahí hay esperanza. Nos vamos y prometemos volver la próxima semana aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.